El punto se desarrolla en 4 hileras muy fáciles. Las primeras 3 son jersey y la cuarta sería la que reviste un mayor grado de atención, pero muy fáciles. El punto es múltiplo de 2 más 1 más punto de orillo. En mi caso, para este saquito, yo tengo aquí montados 73 puntos. 70 múltiplo de 2 más 1, 71 más 2 puntos de orillo, uno de cada lado, que en este caso, en cada extremo, yo lo tejo siempre en revés. Entonces comenzamos la primera hilera, se teje primero mi punto de orillo, que va a ser, como les decía, siempre al revés, y la primera hilera toda en puntos del derecho. Siguen así hasta finalizar la misma. Bueno, comenzamos la segunda hilera. Este es al revés, así va quedando, y tejemos punto de orillo del revés y toda la hilera en puntos del revés. Siempre el punto del revés, la hebra de lana o el hilado debe estar siempre por arriba. Yo estoy utilizando un hilado Super Ajuar Bebé de la firma LHO en este tono amarillo bebé. Es un Dralon y agujas, empleando agujas del número 3. Bueno, continúan así hasta finalizar la hilera y hacer el punto de orillo. Bueno, vamos a continuar con la tercera hilera, punto de orillo al revés, y todos los puntos de la hilera se tejen al derecho. Así va quedando. Bueno, vamos a desarrollar la cuarta y última hilera del punto. Se hace de la siguiente manera. Tejemos un punto revés que coincide con mi punto de orillo y un punto hondo. ¿Cómo se hace? El punto derecho lo tejemos de esta manera, ¿verdad? Así, de esta manera. Bueno, el punto hondo, introducimos la aguja en el punto de la hilera anterior y lo tejemos al derecho. Soltamos. Nuevamente repetimos un punto revés y de vuelta un punto hondo. Un punto revés, un punto hondo. Y así, un punto revés, un punto hondo. Y así continúan hasta terminar con un punto hondo y un punto revés. Bueno, hemos desarrollado las 4 hileras de este punto fantasía. Resta reiterarlas para que les quede este patrón tan bonito de tejido. Es decir, continuarían con una hilera al derecho, en el revés del tejido, con una hilera todos en puntos del revés. En la tercera hilera del derecho del tejido, tejer los puntos al derecho, y en la cuarta realizar un punto revés y un punto hondo tejido al derecho, y así sucesivamente. Les agradezco por ver el video, por sus likes, por sus comentarios, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.